Buenas tardes, hoy les presentaré el capítulo 34, el campo magnético. Subtema 34.4, el efecto Hall. Carrera, Ingeniería Mecatrónica, Grupo GM2, docente Miguel Arturo Vélez Riojas, asignatura Electromagnetismo. Históricamente, el efecto Hall. En 1879, Edwin Hall llevó a cabo un experimento que permitió la medición directa del signo y la densidad del número por unidad de volumen, de los portadores de carga en un conductor. El efecto Hall desempeña un papel crítico en nuestra comprensión de la conducción eléctrica en los metales y semiconductores. En 1879, Edwin Hall descubre el efecto Hall clásico. En 1980, Claude Van Lincoln observa que bajo cierta condición, el voltaje Hall en lugar de aumentar proporcionalmente con la intensidad del campo, crecía a saltos o escalones. El efecto Hall se había cuantizado. En 1985, Claude Van de Lincoln recibe el Nobel. Edwin Hall entró a estudiar en el año de 1877 un posgrado en física en la Universidad Johns Hopkins. Ahí, mientras desarrollaba su trabajo de grado bajo la tutoría de Henry Rounda, se discutían las ideas del Tratado de la Electricidad y Magnetismo de James Maxwell. Hall ya había finalizado la lectura del primer volumen del tratado. Este se ocupaba de los fenómenos electrostáticos y su formulación matemática. Para proseguir con la lectura del segundo volumen, la cual trata de los fenómenos magnéticos y la electrodinámica, en la segunda lectura, Hall encuentra un párrafo muy particular que se hace dudar sobre la veracidad de tener dicho discurso que dice: debe ser cuidadosamente recordado que la fuerza mecánica que incita a un conductor que lleva una corriente a través de las líneas de las fuerzas magnéticas actúa no en la corriente eléctrica, sino en el conductor que la lleva. Si el conductor es un disco giratorio o un fluido que se mueve a la obediencia de esta fuerza, en este movimiento puede o no estar acompañada de un cambio de posición de la corriente eléctrica que se lleva. Pero si la corriente en sí es libre de elegir cualquier camino a través de un conductor sólido fijo o una red de cables, a continuación, cuando se hace una fuerza magnética constante para actuar en el sistema, el camino de la corriente a través de los conductores no se altera de forma permanente, pero después de ciertos fenómenos transitorios, llamados corriente de inducción, han disminuido. Y la distribución de la corriente se encuentra para ser la misma que si ninguna fuerza magnética está actuando en acción. La única fuerza que actúa sobre las corrientes eléctricas es la fuerza Fen o la fuerza electromotriz, que debe distinguirse de la fuerza mecánica, que en el tema de este capítulo se dirá a continuación. Algo de historia. Hace cientos de años más tarde, Claude Van de Lincoln en Gilbert Gorlna en Mr. Pepper descubrieron que el efecto Hall en condiciones de temperatura muy bajas y en campos magnéticos intensos manifestaban características diferentes a las observadas por Hall, que lo identificaban como un fenómeno claramente cuántico. La trascendencia de este hallazgo fue reconocida tan solo 5 años después que se ganó el primer premio Nobel de Física en 1985. En 1998 se otorgó un nuevo premio Nobel de Física a los profesores Linguini, Stromer y Tuxi por el descubrimiento de un nuevo fluido cuántico con excitaciones de cargas fraccionarias. Finalmente, en el 28 de octubre de 1879, Hall obtiene una desviación en la aguja del galvanómetro, siendo improbable que esta fuera debido a la acción del imán sobre la aguja de este. Tampoco se podía decir que fuera de la inducción,
por esta acción era permanente sobre la aguja y además el efecto fue revertido cuando se invirtieron los polos del imán y no por medio de invertir los polos de la conexión del galvanómetro. Lo más importante fue que Hall había detectado un efecto de imán sobre la corriente o por lo menos un efecto sobre el circuito nunca antes observado o demostrado. Luego de este efecto Hall se permite hacer la siguiente reflexión, pues el efecto que era capaz de medir se encontraba en la dirección contraria a lo que se esperaba. En este caso, opuesta a la dirección por la cual se movía la corriente eléctrica. Y aquí podemos ver la ilustración del pensamiento de Hall haciendo una analogía con un fluido, la elaboración propia, y podemos ver que el efecto que atrae la corriente de agua. Si bien los resultados desfavorables obtenidos por Hall pasó a pensar lo que podría pasar en dicho conductor, para así realizar cambios en la forma de hacer el experimento. Y para esto, Hall propone la siguiente analogía partiendo de la electricidad como un fluido. Bien, si la electricidad era un fluido incomprensible que podría actuar en una dirección particular sin mover esta dirección, tome un ejemplo como este. Suponga una corriente de agua que fluye en un tubo permanente liso, que está, sin embargo, muy ajustado con una grava. El agua se encontrará con una resistencia de la grava, pero nunca con el tubo que no ejerce resistencia por fricción. Supongamos ahora un cuerpo que al cercarlo al tubo que tiene el poder de atraer una corriente de agua, el agua evidentemente se presiona contra el lado de la tubería, pero siendo incomprensible y con la grava, llenando completamente el tubo, no podría moverse en la dirección de la presión y el resultado sería simplemente un estado de estrés. Sin embargo, el cambio real en el curso de la corriente es evidente, sin embargo, que si se hace un agujero transversal a través de un tubo en la dirección de la presión, en los dos orificios se conecta un segundo tubo. El agua fluirá hacia el objeto que lo traerá dentro de la dirección opuesta al orificio. Esto, por supuesto, por eso que el objeto que lo atrae actúa en la dirección en la que influye la corriente, en la cual no actúa igualmente, por lo contrario, la corriente está en otra dirección. Ahora bien, consideremos una cinta plana del material de anchura W, por la cual influye una corriente I, como se muestra en la figura 18. La dirección de la corriente I es la convencional, opuesta a la dirección del movimiento de los electrones. Se crea un campo magnético uniforme B, perpendicular al plano de la cinta, como al situar la cinta entre los polos de un electroimán. Los portadores de carga, si bien, por ejemplo, los electrones experimentan una fuerza electromagnética de desviación que es igual al flujo de la corriente eléctrica, igual a la carga por la diferencia de potencial por el campo magnético, como se muestra en la figura. Y si se mueven hacia la derecha de la cinta, nótese que las cargas positivas se van a mover en dirección de la I y experimentan una fuerza de desviación en la misma dirección. La acumulación de carga a lo largo del lado derecho de la cinta a una correspondiente deficiencia de carga de este signo al lado opuesto de la cinta, lo cual constituye el efecto Hall y produce un campo eléctrico E en la cinta, como se muestra en la figura 18 en el inciso B. En forma equivalente, existe a lo largo de la cinta una diferencia de potencial que es igual al campo eléctrico sobre la cinta plana del material de anchura. Si bien es llamada la diferencia de potencial de Hall o voltaje Hall. Podemos medir la diferencia potencial conectando las puntas de un multímetro a los puntos X y Y en la figura 18. Supongamos que la conducción de un material es desviada a los portadores de carga con un signo en particular, sea positivo o negativo, que se mueven a una velocidad de arrastre, representado con la letra BD.
Cuando los portadores de carga se mueven, la fuerza magnética los desvía hacia la derecha, como se muestra en la figura 18. Conforme las cargas se van concentrando en el lado derecho, se crea un campo eléctrico que actúa dentro del conductor para oponerse al movimiento lateral en los portadores de cargas adicionales. Finalmente, se lleva a un equilibrio y el voltaje Hall alcanza su máximo. La fuerza magnética lateral, que es equivalente a la carga por la velocidad de arrastre por el campo eléctrico, es entonces balanceada por la fuerza lateral. En términos materiales, la fuerza de Lorentz sobre los portadores de carga en estas circunstancias es cero. A partir de una medición de la magnitud de la diferencia de voltaje o de potencial de Hall, podemos hallar la densidad del número de portadores de carga, como se va a mostrar en la tabla 2, que muestra un resumen de los datos del efecto Hall para varios metales y semiconductores. Para algunos metales monovalentes, lo cual es el sodio, el potasio, el cobre y la plata. El efecto Hall indica que cada átomo contribuye aproximadamente con un electrón libre de conducción. En otros metales, el número de electrones puede ser más de un átomo, como puede ser el caso del aluminio. En este caso, la conducción es nominal por huecos o agujeros, nivel de energía desocupados de la banda de valencia. Bueno, y aquí les muestro lo que es la tabla 2, resultados del efecto Hall en materiales seleccionados, los cuales pueden ser el sodio, el potasio, el cobre, el argón, el aluminio, el berilio, el silicio puro, el silicio tipo N típico. Ahora les muestro lo que es la fórmula para la resistencia de Hall, que es igual, resistencia de Hall es igual al voltaje Hall sobre la corriente eléctrica. Y este tiene una relación con el campo magnético que es igual y está dividido entre la carga eléctrica por la densidad superficial por la velocidad de arrastre de las cargas libres. Los huecos corresponden a la ausencia de un electrón, entonces se comportan como portadores de carga positivos que se mueven a través del material. En algunos materiales, en particular los semiconductores, pueden haber contribuciones sustanciales, tanto electrones como de huecos. Y la simple interpretación del fenómeno Hall en términos de conducción libres por un tipo de portador de carga no es suficiente. En casos debemos usar cálculos detallados basados en teorías cuánticas. Ahora, ¿en qué consiste el efecto Hall? Al aplicar un campo magnético a un material conductor o semiconductor por donde circula una corriente eléctrica, se comprueba que aparece una fuerza magnética en los portadores de carga que reagrupa dentro del material, apareciendo así un campo eléctrico perpendicular al campo magnético y al propio campo eléctrico generado por la batería. En este campo eléctrico es denominado campo Hall y está ligado al aparecer la tensión Hall o voltaje Hall, que se puede medir mediante el multímetro. Sobre cada electrón actúa la fuerza de Lorentz debido a la presencia del campo magnético constante, uniforme y perpendicular a la dirección del flujo. Ahora, dependiendo de si la lectura del multímetro es positiva o negativa, conociendo la dirección del campo magnético y del campo eléctrico originado por la batería, podemos deducir que los portadores de la carga de una barra de material desconocido pueden ser cargas positivas o negativas. Ahora bien,
¿Qué desencadena el efecto Hall? Debido a la separación de cargas que aparece en un campo eléctrico dirigido entre el punto A y el punto B, este campo a su vez ejercerá una fuerza eléctrica sobre los portadores de carga en un sentido opuesto a la fuerza magnética. La separación de las cargas irá aumentando hasta alcanzar la situación estacionaria cuando la fuerza eléctrica equilibrada a la fuerza magnética, que nos muestra aquí una fórmula que nos dice que la fuerza de los portadores de carga es igual a la fuerza magnética igual a la carga por el campo eléctrico, que es igual a la carga por la diferencia de potencial por el campo eléctrico, que es igual al campo eléctrico, que es igual a la diferencia de potencial por el campo eléctrico, y este a su vez que es igual al voltaje del punto A y B sobre la distancia entre ellas, y es igual a la diferencia potencial por el campo magnético, que es igual al voltaje del punto A y el punto B, y es igual al voltaje por el campo magnético por la distancia, donde el campo eléctrico es igual al voltaje del punto A menos el voltaje del punto B sobre la distancia que los separa estos puntos. Y ahora aquí les muestro lo que es el modelo para el cálculo de una corriente IM, y nos dice cómo calcular el valor de una corriente IM mediante la medición de la diferencia de Hall en bordes de una placa conductora sumergida al campo eléctrico. Y pues nos basamos en lo que es la ley del ampere. Bueno, y aquí les muestro algunas fórmulas también para las secciones transversales de una placa con el efecto Hall. Ahora, el efecto Hall y las leyes del electromagnetismo. Sabemos que un campo magnético actuado sobre las cargas en movimiento, en este caso la fuerza de Lorentz, fuerza de Lorentz es igual a la carga por el electrón por el campo magnético. Si bien una corriente I que atraviesa un material consiste en cargas de electrones que se desplazan en direcciones contrarias a la corriente con una velocidad que denominaremos voltaje. Si sumergimos esta corriente de electrones a un campo magnético B, cada uno de los electrones forma la corriente que estarán sometidos a la fuerza de Lorentz. Como consecuencia tendremos una concentración de cargas negativas sobre uno de los lados del material y una déficit de cargas negativas al lado opuesto. Esta distribución de cargas generadas a una diferencia potencial entre ambos lados, el voltaje de Hall, representado también como BH, y un campo eléctrico EH. Este campo eléctrico que es generado con una fuerza eléctrica sobre los electrones dado por la ley de Coulomb, que actúa en dirección contraria con la fuerza de Lorentz, el equilibrio que alcanzará con la suma de las dos fuerzas será nula, de la cual deducimos que el equilibrio del valor del campo Hubble es igual al campo eléctrico, que es igual a menos el voltaje por el campo eléctrico. Bueno, y aquí les presento también lo que es el efecto Hall vectorialmente. Si bien el campo magnético en dirección del eje Z, campos eléctricos y corrientes en planos perpendiculares. Igual aquí también se hace una muestra que tiene unos electrodos de caras perpendiculares al eje X, el campo eléctrico según X. Ahora, dentro de este capítulo también hay un concepto muy importante, lo cual es la magnetoresistencia. Si bien se la muestra que es la muestra infinitiva, que es nula en ningún componente de la densidad de la corriente, según el efecto Hall. Ahora bien, les presento lo que es el experimento de Thomson para investigar la
magnetoresistencia. Si bien el experimento es diseñado para investigar lo que son los materiales ferromagnéticos. En la imagen se tiene una placa P, la cual está conectada a 4 contactos. En este caso son A, B, C y D, donde A y B están circulando una corriente I y la diferencia de potencial de la placa B se miden entre los puntos C y D. Por último, el contacto K se utiliza para proponer en cero el voltaje de salida antes de conectar el electroimán, el cual está dispuesto de una forma paralela a la placa. En lo que concierne a esta época, en el estudio del efecto Hall se destaca el movimiento catalogado de una nueva acción, la cual se conoce hoy como la tensión de Hall, la cual produce en los extremos de una placa metálica y donde se detecta el aumento de la resistencia del conductor debido a un campo magnético, idea que ha sido especulada y trabajada por diferentes científicos, entre los cuales se destaca, por ejemplo, William Thomson y Lon Kirby, que en 1851 habían planteado la propiedad de ciertos materiales ferromagnéticos de ver alternada su resistencia eléctrica ante la influencia de un campo magnético y que posteriormente en 1857 se llamaría magnetoresistencia. Ahora les demuestro cómo se puede hacer la comprobación del efecto Hall. Para comprobar el efecto Hall se utiliza la lámina conductora, que mejor conocida es bismuto. Fuente de alimentación, 6 imanes de neodimio, amplificador y osciloscopio o amperímetro. Y si bien al acercar o al alejar el imán vemos cómo varía el multímetro o el osciloscopio del potencial generado, si invertimos los polos del imán se invierte el signo del potencial. Ahora bien, el equilibrio se restaura con una fuerza que ejerce el campo eléctrico generado por la distribución de cargas que se opone a una fuerza que ejerce el campo magnético. Una situación similar se produce cuando una varilla se mueve en el seno de un campo magnético uniformemente perpendicular a la dirección del movimiento que da por el origen de una FEN o de una fuerza electromotriz. La situación cambia cuando se aplica el campo magnético P perpendicular a la corriente en una lámina. Veremos que al parecer la diferencia de potencial de VIH es muy pequeña entre los dos lados opuestos, tal como se muestra en la figura de la derecha. Bueno, y el número de electrones de valencia se establece cuando un campo eléctrico conectado a una batería, los electrones se mueven con diferentes velocidades y no todas las direcciones, pero en valor medio no nulo. Ahora, ¿cuál es la causa del efecto Hall? La causa del efecto Hall es la desviación que experimentan los electrones que se mueven en el campo magnético bajo la acción de la fuerza de Lorentz. Las cargas siguen siendo desviadas por el campo magnético hasta que la acción de la fuerza del campo eléctrico transversal equilibra la fuerza de Lorentz. Y aquí les presento lo que es un esquema del efecto Hall. En el inciso A muestra los portadores positivos y en el inciso B muestra los portadores negativos. Si bien, ¿qué es la fuerza de Lorentz? En física, la fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica. Y aquí tenemos lo que es la regla de la mano izquierda, que pues el pulgar representa la fuerza, el índice representa la inducción y el medio la velocidad. Y aquí vemos lo que es el tensor de conductividad, algunas fórmulas. Y si bien existen dos tipos de efectos Hall, el efecto cuántico, y aquí podemos ver una representación. Dice, al parecer estos efectos inesperados de los sistemas de dimensión de bajas temperaturas o bajas fuentes de campos electromagnéticos o magnéticos, la resistividad de Hall deja de variar continuamente y se cuantiza
Mediante el planteo de la resistencia de Hall, la corriente fluye sin disipación, lo que es lo mismo. Ahora, ¿cómo explico este fenómeno? Si bien el efecto Hall cuántico entero de energía se debe a la energía cinética y la fraccionario de la interacción de los electrones. Existe desorden y purezas de un material que producen un rango de estados localizados en los cuales pueden hallarse las energías. Y no existe una división clara entre el efecto Hall entero y el fraccionario. La existencia de uno y otro depende del desorden de la temperatura y de la intensidad del campo eléctrico. Ahora, la explicación del efecto cuántico Hall entero. Si bien existen dos tipos de estados, el extendido, que conduce corriente, y los localizados, que no conducen corriente. Ahora, mientras la densidad de los estados crecen o disminuye el campo magnético, los estados localizados son ocupados gradualmente aquellos que se hallan en la grapa. Mediante la ocupación de los estados extendidos no sufren ningún cambio. Por lo mismo motivo, no hay disipación, de modo que se desaparece la resistividad de la longitud del tensor. Aquí podemos ver una representación. Podemos ver lo que es la cuantización de la resistencia Hall. Podemos ver un esquema del efecto de Hall cuántico y un esquema del efecto Hall fraccionario. Y aquí podemos ver las fórmulas y las gráficas del efecto Hall cuántico fraccionario. Ahora bien, la función de onda del Lagrange nos dice que el efecto Hall fraccionario, fraccionario cuántico se observa en sistemas muy limpios, que son muy apenas las impurezas sometidas a campos magnéticos muy intensos. Si bien la descripción del sistema de función de onda colectiva formada por funciones de ondas en una partícula y nivel fundamental de la onda, no hay una energía suficiente por lo cual la probabilidad de tracción de niveles superiores de la onda es realmente. Y vemos que están alrededor del eje Z. Y aquí podemos ver algunas fórmulas y gráficas también representativas de los niveles de la onda. Ahora bien, usos científicos y industriales del efecto Hall. Una de las aplicaciones del efecto Hall es los sensores del efecto Hall. Los sensores del efecto Hall permiten medir la movilidad de una partícula cargada eléctricamente, electrones, lagunas, etc. Los campos eléctricos, la intensidad de corrientes eléctricas, que también permite la elaboración de sensores y detectores de posición sin contacto, utilizando particularmente el de un automóvil para detectar la posición de un árbol giratorio, y que se encuentran también en sensores del efecto Hall bajo las teclas de los teclados de los instrumentos de música modernos, como lo pueden ser los órganos digitales y etcétera, evitando así el desgaste que sufre contactos eléctricos tradicionales, y se encuentran en sensores del efecto Hall con la codificación de un motor de corriente continua. Y por último, los motores del efecto Hall, que son aceleradores de un plasma de gran eficacia. Y aquí podemos ver algunas imágenes. El inciso A muestra lo que es un sensor del efecto Hall, el inciso B, sensor de corriente del efecto Hall, el inciso C, el efecto Hall en el germanio, y también podemos ver otras representaciones también del efecto Hall, lo cual puede ser el inciso D, el voltaje Hall entre un imán y flujo de corriente, el inciso E, campos magnético transversal, el inciso F, desviación de cargas debido a la fuerza magnética. Bueno, y aquí podemos ver una estructura básica del efecto Hall.
Ahora bien, el sensor del efecto Hall, velocidades de las ruedas. Punto número 1, el sensor tiene tres pines, positivo, negativo y señal, como podemos ver en la representación de la imagen. El sensor debe estar alimentado por lo general de 5 voltios. Número 3, a medida que gira el piñón se genera un campo magnético en el sensor, el cual se transforma en un pico de voltaje en onda cuadrada que podemos ver aquí también en la imagen. Punto número 4. Esta señal generada por el sensor es de 5 voltios comúnmente, solo varía en longitud a medida de la velocidad del piñón que cambia. Punto número 5. Esta señal es enviada hacia el computador que podría ser el ESM, el PCM, el ABC y etcétera. Y podemos ver otra representación del sensor. Y aquí podemos ver encendido electrónico por el efecto Hall. Podemos ver algunas partes, lo que compone este efecto, sensor de efecto Hall. El punto número 1, el imán. Punto número 2, campana. En el punto número 3, la capa semiconductora. Dentro también de las aplicaciones podemos encontrar la detección de posición fundamentales para los automóviles o motocicletas modernas y podemos ver que estos también contienen sensores de efecto Hall. Y aquí podemos ver un ejemplo de un diagrama de bloques funcional de de un sensor magnético, o mejor conocido como sensor de posición de efecto Hall, triaxis. Y aquí podemos ver cómo se hacen las pruebas para verificar la señal del efecto Hall. Y podemos ver lo que contiene la imagen que había mostrado de la motocicleta. Podemos ver el circuito eléctrico, el chip semiconductor o mejor conocido como sensor de efecto Hall. Ahora les muestro también lo que es el esquema del principio de un captador de corriente del efecto Hall, que esa es otra aplicación. Bien, si bien en la práctica una solución práctica para mejorar la sensibilidad del captador es aumentar el campo eléctrico para conseguir el generador de Hall que se coloca en el entrehierro de un núcleo magnético recorrido por el flujo de inducción debido al campo magnético creado por la corriente al medir. La alimentación de la corriente y el proceso de la señal se hace mediante componentes electrónicos. Su elemento sensible es la célula del efecto Hall. Y podemos ver que este captador se compone de tres factores: la tensión de Ofte, el error de linealidad, la fluctuación debida a la temperatura. Y aquí les muestro lo que es un esquema funcional de la parte electrónica de un captador de efecto Hall. Bueno, aquí ya es un problema muestra 3 sobre el efecto Hall cuantizado. Aquí les muestro lo que es la biografía, de dónde se obtuvo todo lo que está en la presentación. Y pues bueno, aquí ya les muestro lo que son las preguntas para la clase, pero pues en este caso no se van a poder realizar porque no estamos en clases ya.